Así que, pero sobre todo por la sangre de Cristo que nos hace hermanos en Cristo, ¿verdad? Hijos de un mismo Padre, para la gloria del Señor. Pues le decía que es muy importante conocer a Dios. Y le ponía el ejemplo de conocer a su esposa. ¿Por qué, hermano? Yo le preguntaría, aquí todos tomamos café, me imagino, ¿no? El mejor café de Guatemala aquí, ¿no? ¿A qué sí? Por cierto que de ahí mismo nació mi mamá, ¿ves? Por ahí por la Libertad del Paraíso, por el Injerto. Bueno, ¿qué le estaba diciendo, hermano? Ya por estar contándole historias yo. El hecho de conocer a Dios, ¿no? Bueno, que todos tomamos café, le estaba diciendo, mire pues. Ahora, ¿cómo toma usted café? A ver, pregúntele al que tiene a la par, ¿cómo toma café? Dígale. ¿Con leche? ¿Con azúcar? ¿Sin azúcar? ¿Rebajado? ¿Fuerte? ¿Expreso? ¿Capuchino? ¿Una gotita de crema? ¿Un poco de azúcar? Como me decía un hermano, ¿cuántas de azúcar? Me dijo, 4 por favor y no me lo mueva mucho. Me dice. Yo le dije, mejor le puse el azúcar así, le dije, ¿sabes qué? Mejor matate con tu propia mano, luego, porque imagínate 4 de azúcar ya. Pero seguramente usted que es esposa sabe cómo le gusta a su esposo el café. Pues debe de saber, porque si no se le arma, hermana. Pues ese es un buen ejemplo, fíjese. Si yo quiero agradarle a usted y quiero servirle un su cafecito, porque así decimos en Guatemala, quiero un su cafecito. En cualquier otra parte del mundo dicen quiero un café o quiero un cafecito, pero aquí decimos un su cafecito. Somos bien posesivos, ¿verdad? Yo tengo un mi amigo, decimos, ¿verdad? Yo tengo un mi carro, ese es mío, ¿no? No tengo un carro, sino uno mío. Bueno, pero si yo le sirvo un su cafecito, yo se lo puedo servir y usted le va a decir muchas gracias. Pero si a usted le gusta con leche y yo se lo sirvo con leche, usted va a decir, le va a agradar mucho más. Pero si yo se lo sirvo con leche y con 1.5 de azúcar, es exactamente como a usted le gusta, entonces yo no solo le voy a agradar, casi que voy a satisfacer su deseo del café. Ese es un buen ejemplo de cómo debemos de conocer la voluntad de Dios. Dice Romanos capítulo 12 que debemos de aprender a comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y dice la Escritura que hay una voluntad buena, agradable y perfecta. Ahora, al inicio, la voluntad buena está bien, pero Dios quiere que avancemos y conozcamos la voluntad agradable y lleguemos inclusive a conocer y a estar en la voluntad perfecta de Dios. Como el ejemplo del café. Darle un café con leche está bien, pero darle un café está bien, puede ser una voluntad buena, pero dárselo con leche puede ser la voluntad agradable, pero dárselo con leche y con 1.5 de azúcar es la voluntad perfecta de Dios. No sé si me va a entender con ese ejemplo. Pues de la misma forma es como Dios quiere que le conozcamos, hermano. Dios quiere que le conozcamos, que no solo sea nuestro creador y no solamente sea nuestro salvador, como un día aceptamos a Cristo, sino también quiere que le conozcamos como Padre, porque en el reflejo de Él, de su identidad, se refleja la mía. Porque si Él es creador, yo soy una criatura y por lo menos no vengo del mono, y eso es importante. Que si hubo un reloj, es porque hubo un relojero. Y eso es lo básico para poder creer que no vine del yin yang, no vine de una explosión de átomos, sino que vine por el deseo y el designio de Dios y soy una creación con propósito. Pero luego, si yo reconozco a Cristo como mi Salvador, yo soy un salvado.
pero debo de avanzar porque entonces debo reconocerlo como Señor. Y si Él es mi Señor, yo soy un siervo. Mire cómo el reflejo se va dando. Pero una de las más hermosas identidades que Dios nos enseña es que Él es Padre. Y si Él es Padre, yo soy hijo. Si Él es su Padre, usted es hijo. Y en el Padre Nuestro, Mateo 6 o Lucas 11, a mi Padre yo le digo que venga a su reino, que se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y si mi Padre es Rey, usted y yo somos hijos de un Rey. Amén. Y qué lindo. Entonces, dentro de ese deseo de conocer a Dios, hermano, debemos de lograr conocer el corazón de Dios como Juan. Dice la Escritura, dice el Evangelio de Juan, que Juan, el discípulo amado, recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Y eso solo lo pueden hacer aquellos que son muy cercanos a Dios. Y Cristo era muy cercano también. El Señor Jesús quería ser cercano porque quería mostrar esa identidad. Solo su Hijo, sus hijos, los que tenemos hijos, podemos entender esa cercanía tan hermosa de sentar a nuestros hijos en nuestras piernas o tenerlos muy de cerca. Y Juan está mostrando eso, el hecho de cómo se recostaba en el pecho del Señor para oírle los latidos al Señor. Y Dios nos invita a usted y a mí para hacerlo, para hacer eso. Pero eso nos invita a conocer el corazón de Dios. Y Dios quiere que usted y yo lo conozcamos. Entonces, yo quiero que podamos hoy analizar, hermano, cómo es el carácter de Dios, cómo es el corazón de Dios. Y la virtud que hoy quiero que exploremos es la misericordia de Dios, hermano. Que por esa misericordia está usted aquí y estoy yo aquí. Si no fuera por su misericordia, no estaríamos en esta tierra. Si no hubiese sido por esa misericordia bendita. Entonces déjenme contarle que la Biblia tiene 1188 capítulos. Tiene más de 31,000 versículos. Tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Son cosas interesantes que la Biblia tiene, características muy lindas, pero tiene 1188 capítulos. ¿Y eso qué me diría usted? Bueno, eso es interesante por lo que le voy a contar ahorita. ¿Sabe usted cuál es el capítulo más largo de la Biblia? El Salmo 119, tiene 176 versículos. Está hecho en un acróstico de 22 partes con 8 versículos cada uno. El alefato, el abecedario hebreo, es la forma como está estructurado ese salmo. Es una belleza literaria. De por sí es la palabra del Señor, pero encima está hecho de una manera hermosísima, ¿no? Es un acróstico. Es el capítulo más largo de la Biblia y más grande. No hay otro capítulo que tenga tantos versículos. ¿Y sabe usted cuál es el más corto? ¿Perdón? No, el capítulo más corto. Sí, ese sería uno de los versículos más cortos. No, el capítulo. El Salmo 117 es el más corto. Miremoslo en la Biblia, hermano, porque usted me está viendo así como, ¿será que lo que el hermano está diciendo es cierto? ¿Verdad? Yo puro Santo Tomás, dice usted, hasta no ver, no creer. Bueno, vamos al Salmo. Salmo 117. Cuando tenga el Salmo 117 me dice amén. ¿Cuántos versículos tiene? 2.
Es el capítulo más corto, hermano. 1188 capítulos, que es el que tiene la Biblia completa. La mitad son 594 capítulos. El Salmo 117 es el 593, el capítulo número 593, el más corto. Y el capítulo 595 es el Salmo 119, el capítulo más largo. ¿Dónde está el centro de la Biblia? En el Salmo 118. Mire qué interesante cómo Dios puede poner algo tan curioso. Y cuando vamos al Salmo 118, mire qué dice. Si es el centro de la Biblia es porque Dios nos quiere decir algo tan importante como el comienzo de la Biblia, diciendo que en el principio creó los cielos y la tierra, y al final que la gracia de Dios esté con vosotros, en el final de Apocalipsis capítulo 22. En el centro, Salmo 118, mire qué dice. ¿Qué dice? Vamos a proyectarlo, si me ayudan mis hermanos. Versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Pero quiero que interactuemos con esto, porque la Escritura aquí nos está mandando a proclamar, hermano. Diga ahora Israel. ¿Qué tiene que decir? ¿Usted es el Israel de Dios, no? Pues dígalo entonces. Que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón. Diga ahora los que temen a Jehová. Que para siempre es su misericordia. Mire qué lindo, hermano. Díganlo los redimidos de Jehová, que para siempre es su misericordia. Pero el Salmo 118 comienza diciendo porque Jehová es bueno y porque para siempre es su misericordia, y termina en el versículo 29 diciendo otra vez: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Como que fuera un anillo. Versículo 1 y versículo 29 dicen lo mismo. Comienza y termina el Salmo diciendo lo mismo. El centro de la Biblia es un mensaje de misericordia. Dios quiere resaltar el mensaje de la misericordia de Dios sobre todas las personas, para que podamos presentar nuestra vida y clamar a Dios por esa misericordia cuando más la necesitemos, hermano. Dice un canto: misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. A veces a mí se me quedan mejor los mensajes cantando, hermano, y a veces Dios me los da cantando, ¿ves? Por eso es que soy medio musical. Dice más o menos así, me ayudan los hermanos, porque a veces me quedo a mitad del canto, hermano. O a veces yo soy solista, ¿sabe? Porque cuando canto me quedo solo. Creo que dice, misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Misericordia es la que clamo a ti, es la que me hace estar junto a ti, y es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé que es por tu misericordia. Te doy gracias, Señor. Mire qué tremendo, hermano. Y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, y yo sé
que es por tu misericordia. Mire, hermano, esto es tremendo, hermano, porque en cualquier momento necesitamos misericordia. La Biblia dice que todos pecamos y que si alguno dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Somos débiles, Dios conoce nuestra condición. Y hermano, cualquier hijo de Dios en algún momento le ha fallado. Y es por esa misericordia que usted está vivo, fíjese. Es por esa misericordia que yo no he sido consumido aún, ni usted. Es por esa misericordia, tan solo por esa misericordia que yo puedo estar predicando aquí, hermano. Porque no lo merecemos. Es inmerecido para mí el privilegio de poder compartir el evangelio tan santo, el mensaje del Cristo bendito, como dice Isaías, del Santo de Israel, dicho por un hombre de labios inmundos. Dijo Isaías: soy un hombre de labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos, pero he visto, mis ojos han visto al Rey. Todos los que servimos por misericordia, hermano. Y por eso mismo tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. No se nos puede subir a la cabeza, hermano. No nos podemos infatuar, no nos podemos enorgullecer, porque realmente sabe qué significa misericordia en una de las primeras acepciones. Cordia, miseri viene de miseria y cordia viene de corazón. Es el corazón de Dios, el amor por la miseria. Así que si la misericordia del Señor fue derramada sobre usted, era porque usted y yo estábamos en la miseria. Porque dice la Biblia que Dios saca del polvo al pobre y del muladar, del estercolero, del basurero al menesteroso, para hacerlo sentar junto a príncipes, junto a los príncipes de su pueblo. Dios tiene misericordia, Dios se compadeció de nosotros, Dios tuvo piedad cuando clamamos a Él en nuestra necesidad. Pero nunca se le olvide, hermano, que todos los días necesitamos la misericordia del Señor. No puede ser que vivamos un día pensando que ese día sí merecíamos nosotros el estar vivos. No, Dios hizo que abriéramos los ojos este día, hoy. Y todo predicador, todo siervo de Dios, toda persona que ama a Dios y le sirve, tiene que recordarse siempre, porque eso nos sirve para darnos cuenta que estamos viviendo por su amor, estamos viviendo dentro de esa dimensión del corazón de Dios que nos hace, que nos concede su misericordia. ¿Y por qué, hermano? Porque si no, usted va a vivir constantemente en acusaciones y culpabilidades. Y por supuesto que el arrepentimiento es una práctica de cualquier hijo de Dios. El arrepentimiento es la muestra de la benignidad de Dios. Dice que por su benignidad somos guiados al arrepentimiento. Esa fue la puerta que hizo que conociéramos a Dios. El llamado de Dios es al arrepentimiento. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual será amplio en perdonar. Es una forma de arrepentimiento. Cambie su mente, ¿no? El arrepentimiento es algo que debemos tener todo el tiempo. Y también dentro de eso, hermano, el pedir perdón, hermano, el arrepentirnos de nuestros pecados. No puede ser, no, yo me arrepentí ya. Cuando tenía 16 años acepté al Señor, fíjese, hermano, y ese día me arrepentí. ¿Y hoy? Y no ha fallado hoy. Fallamos, fíjese. Todos los días fallamos y necesitamos de esa misericordia. Y tenemos que correr a los pies de la cruz, hermano. Mire, no importa cuán feo, cuán serio, cuán complicado haya sido el pecado. Vamos a la cruz de Cristo, vamos a entregar nuestra vida, vamos a decir: Señor, perdóname. Y un fruto de la misericordia es el perdón de Dios. Y usted y yo necesitamos ese perdón, hermano, todos los días. Mateo 6 nos enseña el Señor. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En esa parte nos está mostrando que esa oración debe ser diaria, una dependencia al Señor todos los días, una oración practicada todos los días, una necesidad de Dios todos los días. Y luego dice, perdónanos, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón lo necesitamos todos los días. Y el perdón es una muestra de la misericordia de Dios. Dios nunca va a negarnos el perdón, hermano. Pero, oye, escuche algo. Usted tampoco debe negar el perdón a la gente. Termina el Padre Nuestro diciendo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Porque si uno, dice después, no perdona a quien, ¿cómo es que dice? Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco nuestro Padre nos perdonará nuestras ofensas. Y ahí está hablando de una misericordia que es para nosotros, pero una misericordia que nosotros concedemos a los demás. Oiga eso. Un día estamos de un lado y otro día estamos del otro. Y después la Escritura dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Quiere decir que hay ciertas condicionantes en eso entonces, hermano. Bueno, sigamos en esta meditación hermosa. Joel capítulo 2 y verso 13 nos muestra parte de este carácter de Dios, que creo que es importante que lo podamos analizar también nosotros de alguna forma, hermano. Porque si no podemos caer en una, ¿cómo se llama? En una dificultad de entenderlo. Joel 2:13 dice, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo. Estamos hablando de Dios, ¿no? Estamos hablando del Señor. Hay dos polos en el carácter de Dios, tardo para la ira y grande en misericordia. Y mire esa versión que le estoy poniendo ahí, traducción en lenguaje actual, dice, yo soy tierno y bondadoso y no me enojo fácilmente. Mire qué tremendo. Yo los amo mucho y estoy dispuesto a perdonarlos. No me enojo fácilmente, tardo para la ira, grande en misericordia. Entendamos esos dos polos, hermano, porque si no podemos caer en el abuso de la misericordia. En ese entendimiento que a veces las personas tienen de que Dios todo lo perdona, hombre. Dios es grande, tiene mucha misericordia, hombre. Podemos hacer cualquier cosa. Comamos y bebamos que mañana moriremos, decían. Y no, hay un límite, Dios tiene límites. Dios es grande en misericordia, pero es tardo para la ira, pero no quiere decir que no se enoje. Oiga lo que acabo de decir, no quiere decir que Dios no se enoje, sí se enoja. Entonces debemos de entender esa parte. Ok, la misericordia, al igual que hay otros términos, y yo estoy ahorita demostrando ahí algunos, por ejemplo la bendición es un término que se complica mucho en el entendimiento muchas veces de los cristianos. ¿Qué es bendición, hermano? Mire, hermano, qué bendición la que hoy obtuvimos. Dios me bendijo con tal cosa. Usamos el término bendición para cualquier cosa y a veces se nos confunde un poquito. El término de adoración, algunos dicen que la adoración, que la alabanza son los coros rápidos y la adoración son los coros lentos. ¿Y qué pasa si a un canto lento le ponemos música rápida? Lo convertimos en alabanza. No, la adoración trasciende a eso. Alguno decía adoralanza o alabación, porque al final es la comunión con Dios y nuestra vida, una vida de adoración, una vida de obediencia a Dios como Abraham. Pero me refiero a términos que usamos. Igual la paz, por ejemplo, también la paz tiene muchas implicaciones. La paz se conceptualiza como la ausencia de guerra, pero en la Escritura paz significa prosperidad. Entonces son muchos elementos, significa felicidad, significa bienestar. Bueno, pero le muestro cómo a veces
se nos complica la comprensión de algunos términos bíblicos, pero lo mismo pasa con la misericordia. Lo mismo pasa con la misericordia, que se malentiende. Entonces, déjame mostrarle esto. La misericordia como concepto bíblico. Primero, la mala interpretación que se tiene. Es un abuso, como le digo. Se piensa que Dios todo lo perdona. Que Dios todo lo perdona. Que no importa qué haya hecho yo, al final voy a llegar al cielo. Hay gente que acepta al Señor, que no acepta el compromiso de buscar a Dios y luego se queda en su casa. Y luego ya no busca la iglesia y luego dice, bueno, yo un día acepté al Señor, así que tengo el seguro de que me voy a salvar. Pero tiene 2 mujeres y un camino, dice, ¿no? Pero al final Dios va a tener misericordia algún día. Pero mire, yo no voy a negar al Señor, dice, ya acepté a Jesús. No, pero Dios va a evaluar su vida. Y si usted no se pone a cuentas, usted va a estar en serias situaciones, porque la Escritura de alguna manera nos muestra que puede haber un riesgo en nuestra salvación por nosotros mismos. La Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables, pero yo sí los puedo devolver. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese abuso. Es que Dios es amor, es que Jesús era todo amor, dicen, ¿no? Pero la Biblia muestra a Jesús enojado cuando entra al templo y se da cuenta que el templo lo convirtieron en casa, en cueva de ladrones, dice la Biblia. Y la Escritura muestra a Jesús enojado entrando al templo y empieza a limpiar, a tirar las mesas de los cambistas. Dice que hizo un azote y golpeó así a los bueyes, a las ovejas, y sacó a la gente e hizo una amonestación tremenda diciendo: el celo por tu casa me consume, porque esta gente está actuando en un libertinaje abierto en eso. Esto quiere decir que Dios se enoja, hermano. Y la Biblia dice que horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Yo tengo que tener cuidado. El infierno es la representación de la ira de Dios, que no fue hecho para los hombres, sino que fue hecho para los ángeles que se rebelaron contra Dios. Pero muchos hombres quieren ir a parar a ese lugar. Pero Dios quiere perdonar. La Biblia dice que muchos tienen por tardanza su venida, pero es porque Dios quiere que nadie se pierda y que todos procedan al arrepentimiento. Dios está dando tiempo de salvación, y por eso dice Isaías 55, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Este es el tiempo en que Dios puede ser encontrado. Este es el tiempo en donde podemos encontrar a Dios. Pero llegará un tiempo donde se va a limitar eso. Este es un tiempo entonces de misericordia, de gracia. Pero lo que yo voy es que Dios no lo perdona todo, hermano. Dios perdona lo que el Hijo en intercesión por nosotros. Dios perdona lo que Cristo en su sacrificio cubre con su sangre. Dios perdona aquello que nosotros pedimos en nombre de Cristo, donde pedimos que por su sangre seamos cubiertos, que por su sangre sea borrado. Pero no va a perdonar cualquier cosa solo porque yo se lo diga, porque hubo un sacrificio para que ese perdón fuera concedido. Hubo un cordero que murió por causa suya y por causa mía. Juan el Bautista dijo: he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Pero si no es a través de ese cordero, ese pecado sigue. La Biblia dice: ¿podrá el etíope cambiar de color de piel? Porque son afroamericanos, son de piel oscura. Dice: ¿podrá el leopardo borrar sus manchas? Así ustedes no pueden quitar su pecado. Aunque te laves con jabón o con lejía, tu pecado permanece. No hay forma de borrar los pecados si no es por la bendita sangre de Cristo, que es la muestra de la misericordia de Dios. Otros dicen que entonces la misericordia de Dios es para todo, o por ejemplo, ¿qué pasa cuando la Escritura de alguna manera está mostrando la pena de muerte?
¿Dónde queda la misericordia de Dios?, dice la gente, ¿no? Y cuando uno analiza la historia o el pasaje de los ladrones en la cruz, del ladrón en la cruz, uno entiende que hay misericordia, pero que Dios también es justo. Porque salvó al ladrón. ¿O no lo salvó? Lo salvó. Platicábamos con los hermanos que fue en el último minuto del partido, en tiempos extras, casi en penales. Ahí lo salvó. A punto de irse para el cielo, a punto de morir ya, y ahí llegó la misericordia de Dios. Otros dicen, pues que la misericordia de Dios es para toda la humanidad. Déjeme decirle que no. ¿Cómo que no?, dice alguien. Sí, la misericordia de Dios no es para cualquiera, no es para todos. Mire estos pasajes. Lucas 6, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Solo voy a leer la parte final. Dios es benigno, pero no misericordioso con los que son ingratos y son malos. Mateo 5:44. Vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Eso es parte de la benignidad de Dios. Dios es bueno con los ingratos y malos, los que ni siquiera dan gracias a Dios, los que ni siquiera creen en Dios, y Dios sigue siendo bueno con ellos. Hace salir el sol, como diría alguien, sale el sol sobre los campos de amapola, sobre los campos de coca, y hace llover la misma lluvia que riega los campos de trigo y los campos de maíz y qué sé yo. Es la misma lluvia que riega los campos de amapola. Dios es benigno, pero claro, va a dar la oportunidad de misericordia, pero quien no quiera tomar la misericordia de Dios, entonces va a quedar con el juicio de Dios. Pero se da cuenta, la misericordia de Dios no es para todos. Dios es bueno. Pero óigame bien, Cristo murió cuando usted aún y yo éramos enemigos de Él. Siendo enemigos, murió por usted y por mí, para que pudiéramos tomar de ese sacrificio bendito, de la muestra de su misericordia. Y ese es el llamado que Dios nos hace ahora para todo aquel que anhela de Dios, que tome de esa misericordia que está disponible. ¿Qué es la misericordia entonces, hermano? Vamos rápido. El concepto hebreo, la palabra hebrea Gesed, 26:17 de la concordancia Strong, y según el diccionario Vine, dice que se traduce bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad o devoción. Son demasiadas características dentro de una misma palabra. Y es interesantísimo ver, hermano, que como la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego, estas palabras nos muestran cuál es el mensaje de Dios y cómo es entonces la expresión de esa misericordia. Y no existe palabra en castellano, recuerdes, estamos hablando de una traducción, no existe palabra en castellano que pueda describir todos los sentimientos, todos los matices, toda la intensidad de la misericordia de Dios. O sea, yo digo misericordia o del Gesed de Dios, que es la palabra hebrea. Le decimos misericordia, pero debemos de entender todo lo que engloba esa palabra. Y mire qué engloba. Se identifican tres significados fundamentales de esta palabra, que siempre están interactuando, dice. Fuerza, constancia y amor. Eso es misericordia. Están interactuando la fuerza de Dios, la constancia de Dios y el amor de Dios manifestado en ese sentimiento, en esa virtud a la cual llamamos misericordia. Por eso es que la Escritura dice, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. El amor dice que de por sí se sentimentaliza o se universaliza si se desconecta del pacto.
al mismo tiempo fuerza o constancia solo comunican el cumplimiento de una obligación legal o de algún otro tipo. Así dice el diccionario Mind respecto a esto. Lo que está diciendo es que ese amor que la Biblia nos dice que se manifiesta a través de la misericordia tiene que ver con un pacto. Hay que entender esta parte. A ver, ya le dije que no hay una sola palabra en castellano que sea capaz de captar los matices de la palabra hebrea. La frase que tal vez más se aproxima es amor constante. O sea que cuando decimos misericordia, deberíamos de asociar un amor constante. Y eso tiene mucho que ver con ese sentimiento amoroso que tienen los padres con los hijos. O sea que usted tiene misericordia de su hijo. Cuando usted recibió a su bebé, cuando las madres recibieron a su bebé, ahí hubo un acto, un gesto de misericordia. Un ser totalmente necesitado, dependiente, vulnerable, ahora estaba puesto a su cuidado y ahí brotó la misericordia en su corazón. A eso se refiere, ese amor constante, hermano, ese amor que nunca termina. Amor constante. Mire estas dimensiones rápidamente. Lamentaciones 3:22, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Hermano, todos los días hay una misericordia nueva para usted. Eso lo cantamos, eso lo declaramos, lo tenemos que comprender. Quiere decir que Dios en su misericordia nunca se acorta a favor suyo. Por eso no nos tenemos que apartar de ella. Por eso tenemos que clamarla todos los días. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Trate de medir dónde están los cielos. Dígame qué distancia hay hacia los cielos. Pues si la puede calcular, así de grande es la misericordia de Dios. Mire qué tremendo. Siempre habrá una misericordia para nosotros, hermano. Fuerza, constancia y amor interactuando ahí. Oiga esto. Dice el Señor en Isaías en una imagen bien impresionante y dice: ¿podrá la mujer que dio a luz olvidar a la criatura que dio a luz? Esa es la pregunta de Dios. Y sabe, si hay gente que olvida, si hay mujeres que olvidan, son muy pocas, ¿no? Porque gracias al Señor la mayoría de mamás son extraordinarias, ¿no? Por cierto que ya viene su día, ¿no? Pero si hay mujeres que se olvidan de los bebés, los dejan ahí en un basurero, los dejan a expensas, o qué sé yo, o cometen un aborto. Y Dios dice: si ella se olvida, yo jamás me olvidaré de ti. Mire qué lindo. Esa es la misericordia de Dios que brota de las entrañas. Pero hermano, ¿por qué es tan importante comprender cuál es la misericordia de Dios? Primero, porque todos necesitamos esa misericordia para vivir. Porque cada vez que cometemos una falta, tenemos que venir ante Dios a clamar esa misericordia a través de la sangre de Cristo. Pero que una vez recibimos esa bendición, tenemos que compartir y tener misericordia unos de otros. Y una forma de expresar la misericordia hacia su hermano es perdonando. ¿Le habrán hecho alguna ofensa alguna vez por aquí, hermano? Amén, dicen los hermanos. Sí, hermano, yo fui ofendido en esta iglesia una vez, tremendamente. Vaya. Ahora déjeme devolverle la monedita. ¿Usted habrá ofendido alguna vez? Dígalo con la misma fuerza, hermano. Amén. Pues sí, porque está bonito, me ofendieron, hermano, pero cuando yo ofendo, la cosa cambia, ¿no? ¿Cuántos esposos habrán ofendido a sus esposas más de alguna vez? Ya perdió la cuenta, hermano, yo ya perdí la cuenta también. ¿Y cuántas veces hemos tenido que pedir perdón? ¿Y cuántas veces hemos tenido que perdonar a nuestro cónyuge? Así funciona la relación a veces, ¿no?
Un día estamos de un lado, otro día estamos del otro, por la misericordia debemos de expresarla. Ahora quiero mostrarle 3 características de esta misericordia. La primera, no hay misericordia si no existe un pacto. Dios tiene misericordia de aquel pueblo con el cual Él tiene pacto. No sé si sabía usted, mi hermano querido, pero si no, le tengo una buena noticia. Usted es pueblo de Dios por un pacto. O sea que usted no es pueblo de Dios solamente porque un día alguien dijo que usted se volvió cristiano. No, sino porque un día Cristo ratificó un pacto que el Padre desde antes de la fundación del mundo dijo: yo a ellos los voy a declarar pueblo mío. Ellos van a ser llamados hijos del Dios Altísimo. Y yo juro, por mi nombre, dijo el Señor, según el libro de Hebreos, y trató de buscar, así como los hombres juran por algo que es superior a ellos, y juran por el cielo, o juran por Dios incluso, porque para que haya certeza de lo que están diciendo. Y algunos de nosotros decimos: por Diosito le dicen a usted, ¿verdad? Y ya uno dice: no le creo, pues por lo menos me lo juró por Dios, dice, ¿verdad? Y algunos usan el nombre de Dios en vano, porque después es falso, ¿verdad? Pero la cosa es que para creerlo a veces necesitamos que alguien jure por algo superior. Pues Dios dice que queriendo jurar y dejando una ratificación, por lo cual, dice el libro de Hebreos, es imposible que Dios mienta. Dice que buscó a alguien superior por el cual jurar, pero se dio cuenta que no había otro superior que Él, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y entonces juró e hizo un pacto con usted y conmigo. Ese pacto es el que ratificamos en la Santa Cena, la sangre de un nuevo pacto. Usted tiene pacto. ¿Qué hizo que David venciera al gigante? Que el gigante, David siempre vio al gigante como un incircunciso. ¿Qué significa incircunciso? El que no ha sido circuncidado. ¿Cuál era la señal de la circuncisión? La señal del pacto que tenía Jehová con Israel. David decía: este gigante, por muy alto que sea, no tiene pacto. Yo soy del pueblo que tiene pacto, que tenemos pacto con Dios, porque Dios es Dios de pactos. Dios es Dios de promesas que se cumplen. ¡Aleluya! Y el Salmo 103 dice: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad, trasciende el tiempo, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Mire el vínculo misericordia-pacto. Entonces, ¿es para todos la misericordia? Le pregunto yo. No, es para el pueblo que tiene pacto. Para el pueblo de Dios es la misericordia. Para la humanidad será la benignidad de Dios, pero no la misericordia. La otra dimensión que quiero mostrar es la justicia. Y esto es importante, hermano, porque cada vez que nosotros cometemos una falta, es una transgresión, es un pecado, una iniquidad, hay un sistema de justicia de Dios que entra a funcionar. Aquí usted se pasa un alto, se pasa un semáforo en rojo, y si usted despilas, no le ponen infracción, porque el sistema de justicia de los hombres falla. Pero si usted comete una falta en el sistema de justicia de Dios, ahí no falla, hermano. Eso queda registrado automáticamente. Todas mis faltas, todos mis pecados están registrados delante de Dios. Hay una justicia que Dios tiene. Por eso es que Dios dice: no te vengues, mía es la venganza, yo voy a pagar. Entrégame a mí tu justicia, yo me voy a encargar de hacerte justicia, porque Dios sí se va a encargar de hacerlo y dar el justo pago, no el ojo por ojo y diente por diente, sino que Dios se va a encargar de hacer la justicia. Y entonces, ¿qué hacemos, hermano? Pues ahí es donde funciona. ¿Usted y yo fallamos al Señor? Sí.
Y entonces la justicia de Dios nos hace culpables, nos coloca en posición de acusados. Pero la función del abogado es ser amigo del acusado. Usted tiene un abogado. Hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos, a Jesucristo el justo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? Hay una justicia de Dios que se cumple. El que satisface la justicia de Dios es Cristo. Usted y yo merecíamos el castigo de nuestros pecados. Pero ¿qué pasó? La misericordia de Dios entró a funcionar con Cristo. ¿Por qué? Porque en Él fue puesto la justicia de Dios. Él pagó por nuestros pecados, herido fue por nuestras rebeliones, cargó con nuestras enfermedades. La consecuencia que nos correspondía fue puesta en Cristo. Y ahí la justicia de Dios se cumplió para que sobre usted viniera la misericordia de Dios. O sea, Dios no es un Dios de impunidad, es un Dios de justicia. Pero fue el Cordero de Dios el que pagó por nosotros. Y ahora a mí me corresponde actuar con misericordia porque Cristo tuvo misericordia de mí. Yo debo tener misericordia. Ahora la justicia funciona de esa manera. Entonces tengo que ir delante del Señor cuando cometo una falta. No solamente, es que el Señor perdona. Me dijo una persona, mire, un jovencito, me acuerdo que tuvimos que reunirnos ahí porque se habían portado mal, ¿no? Resultó que se fueron al puerto unos jóvenes y en el puerto, encima de irse sin permiso, pararon tomando y entonces tuvimos que confrontar la situación. Y me acuerdo que uno de ellos me dice, mire hermano, es cierto que me porté mal, pero yo ya pagué lo malo que hice. ¿Así? ¿Y cómo pagaste? Me quitaron el trabajo, así que yo ya pagué. ¿Cómo así? ¿Cómo que yo con las cosas que hago puedo pagar las cosas? O sea que el que peca y reza empata. No, si yo me porté mal y cometí una falta y un pecado, yo no puedo arreglar eso. La única manera de hacerlo es arrepintiéndome, clamando misericordia y pidiendo que la sangre de Cristo me cubra. Eso sí borra pecados, eso sí borra pecados, porque la sangre de Cristo no cubre, borra. Y hay una figura hermosa en la Biblia que dice que Dios vino en Miqueas y tomó nuestros pecados, dice la Escritura, y los lanzó al fondo del mar. Agarre una ficha de 25, párese en un muelle, tírala al fondo del mar y después me dice si la logra encontrar. Así fueron sus pecados, Dios los borró. Y la tercera dimensión de esta justicia es el juicio. Porque juicio, dice Santiago 2:13, sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Por eso tenemos que tener misericordia. Hay otro canto que dice, soy deudor a ti, Señor. Y ya se me olvidó. Y dice, misericordia recibí, misericordia quiero dar a los demás, Señor, tu compasión. Misericordia recibí, misericordia quiero dar. Usted tiene que salir de aquí queriendo tener misericordia de las personas, hermano. A David lo agarraron en la falta de misericordia y por eso él mismo se autocondenó. Viene el profeta Natán y le dice, hubo un hombre que tenía muchas ovejas. Un hombre rico tenía muchas ovejas y un hombre pobre solo tenía una. Y aquí que vino un viajero y el hombre rico quería matar a una oveja para hacer una comida, un banquete. Y entonces, el hombre pobre tenía una sola corderita, una sola ovejita, que la cuidaba como que fuera su hija, comía con él y dormía con él. Y vino el hombre rico y tomó la ovejita del hombre pobre, la mató. Ahora pues, rey,
¿Qué le corresponde a ese hombre que hizo semejante falta? Y David dice, ese hombre merece morir. ¿Por qué? Porque no tuvo misericordia. Pues así dice el Señor Rey, ese hombre eres tú. Mire qué tremendo. Porque tú tomaste a la mujer de Urías, teniendo las mujeres que Dios te había concedido tener, y tomaste la mujer de otro. ¡Wow! Por eso hay que tener misericordia, hermano, porque un día nos va a tocar juzgarnos a nosotros mismos. En otras palabras, y entre paréntesis, el adulterio es falta de misericordia. Sigamos. Y ahora quiero que me acompañe con esto, quiero finalizar con esto. Me acompaña mi hermano de la alabanza, por favor, que pueda subir aquí conmigo. Hay un salmo maravilloso en la Escritura. Hay un salmo, hermano, que nos recuerda esa misericordia del Señor, para que jamás se nos olvide. Y a mí me emociona ese salmo. Y déjeme decirle algo. Realmente nuestra vida sin misericordia no podría ser. Y David lo sabía muy bien. David cometió varias faltas. Y dice que una vez censó al pueblo. El censo. ¿Se recuerda de ese pasaje? Y Dios no quería que censara el pueblo. Y entonces llega el profeta, un vidente, Gad, y le dice, David, Dios se ha enojado, le pesó que haya censado al pueblo. Y tienes 3 formas. Dios te da a elegir el juicio que quieres tener. 3 años o 7 años con una plaga en toda la región, todo el pueblo. 3 meses huyendo, la segunda opción, 3 meses huyendo de tus enemigos porque te van a perseguir. O 3 días donde la espada de Jehová esté sobre el pueblo. Y Dios te manda a que elijas qué juicio vas a elegir. ¿Qué hubiera elegido usted? Imagínese. ¿Y qué dijo David? Así le respondo al Señor, dice David. Prefiero caer en las manos de Jehová que en las manos de los hombres y que en las manos de mis enemigos. Porque en las manos de Jehová hay misericordia. Mire qué tremendo. Toda nuestra vida debe de marcarse en esa misericordia. El día en que nacimos hubo una misericordia que nos concedió la vida. En el trayecto de nuestra vida, la misericordia de nuestros padres. En algún momento de su vida usted estuvo bajo alguna amenaza de muerte, un riesgo de muerte, un accidente, una enfermedad, y aquí está, allí hubo una misericordia de Dios. El día que aceptó a Cristo, otra misericordia fue entregada. Y así, en cada etapa de su vida, la misericordia ha estado. Pues así es el Salmo. Quiero que me acompañe al Salmo 136. Y esta es la administración para todo aquel que hoy quiera clamar misericordia. El Salmo 136 fue hecho como un salmo maravilloso, donde un guía proclama una parte y el pueblo responde declarando: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Acompáñeme al Salmo. Cuando lo tenga, dígame amén.
Salmo 136 tiene 26 versículos. Y hoy vamos a declarar 26 veces, porque para siempre es su misericordia. Dicen otras versiones, porque Dios nunca deja de amarnos, porque su amor es eterno, dicen otras versiones. Y todas dicen lo mismo, tienen que ver con lo mismo. Entonces quiero invitarle a que nos pongamos en pie, hermano, por favor, para finalizar este servicio. Y lo vamos a hacer clamando misericordia, lo vamos a hacer declarando la misericordia de Dios. Entonces cada vez que yo lea este salmo, y lo proyectamos en las pantallas, por favor, la presentación, cada vez que yo lea el salmo, usted va a decir, porque para siempre es su misericordia. Amén. Y lo vamos a decir suficientes veces para que usted salga de aquí creyendo que la misericordia del Señor es eterna y que Dios nunca deja de amarle. Amén. Dice el Salmo 136, versículo 1. Alabemos a Dios porque Él es bueno. Alabemos al Dios de dioses. Alabemos al Señor de señores. Solo Dios hace grandes maravillas. Dios hizo los cielos con sabiduría. Extendió la tierra sobre el agua. Hizo los astros luminosos. Hizo el sol para alumbrar el día. Hizo la luna y las estrellas para alumbrar la noche. En Egipto hirió de muerte a los primogénitos de cada familia. Sacó de Egipto a Israel. Allí mostró su gran poder. Partió en dos el mar rojo. Hizo que Israel cruzara el mar. Echó en el mar al faraón y a su ejército. Guió a Israel por el desierto. Derrotó a reyes poderosos. Quitó la vida a reyes famosos. Hirió a Sehón, el rey amorreo. Hirió a Og, el rey de Basán. Entregó a su pueblo las tierras de esos reyes. Esa fue la herencia de Israel. Dios no se olvidó de nosotros cuando nos vio derrotados. Nos libró de nuestros enemigos. Alimenta a toda su creación. Y termina, alabemos al Dios del cielo. Dale un grito de júbilo al Rey. Porque para siempre es su misericordia. Díganlo ahora a Israel. Díganlo los redimidos de Jehová. Díganlo a la casa de Aarón. Díganlo los que tememos a Jehová. Para siempre es su misericordia. Porque Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Oh, sí, Señor. Qué maravillosa la misericordia del Señor, que hasta los cielos llegará. Dios nunca deja de amarnos. Aleluya. Yo quiero dejar abierta la invitación para aquel que quiera aceptar a Cristo en esta noche. Tal vez nos están viendo por la televisión,
Tal vez nos están viendo por internet o nos honran con su presencia aquí en el templo. Quiero invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo, que pueda levantar su mano ahí donde está, por favor. Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo. Habrá alguien que quiera venir a cubrirse bajo la misericordia de Dios. Quiero pedirle que levante su mano. Vamos a orar en esta noche. Dios quiere bendecirle. Dios quiere salvar hoy vidas. Aquel que quiera aceptar a Cristo, haga esta oración conmigo. Padre, que estás en el cielo, hoy vengo, Señor, ante ti, abriendo mi corazón. Te necesito. Ya no quiero vivir esta vida de condenación, de acusación, de culpas. Quiero, Señor, entregar mi vida, mi corazón a ti. Y quiero que el sacrificio tuyo sea sobre mí, tu sangre. Limpia, lava mis pecados, borra mis faltas, Señor. Y salva mi vida hoy. Y permite, Padre, que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Recíbeme como un hijo pródigo que regresa a su casa, que regresa a los brazos de amor del Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero terminar, hermano, que hagamos una súplica de misericordia en esta noche. Aquel que necesite misericordia de Dios hoy, quiero pedirle que pueda elevar un clamor delante del trono. Tendremos que abrir nuestro corazón delante del Señor, sí. Celebramos la misericordia de Dios, sí, pero también tenemos que entregarla. Y hago dos llamados. El primero es aquel que, reconociendo sus faltas, tiene que venir a pedir misericordia delante del Señor. Aquel que, movido en arrepentimiento, tiene que venir a pedirle misericordia al Señor. Todos realmente deberíamos de hacerlo. Aquel que se le ha olvidado que debe de clamar misericordia. Ese es el primer llamado. Y el segundo llamado es a aquellos a quienes Dios nos llama a dar misericordia. Tenemos que tener misericordia. Y Dios nos está llamando hoy a compartir esa misericordia. Así que vamos a orar en esta noche. Aleluya. Y siéntase en la libertad si quiere pasar al frente o ahí donde está, usted quiere postrarse o entregarle al Señor sus faltas, su necesidad, su petición. Tomemos libertad en este momento. Yo ya estoy finalizando, pero tenemos que sellar esta palabra hermosa delante del Señor. Padre, gracias porque hemos aprendido que tu misericordia es eterna, que ese amor que se declara, Dios nunca dejará de amarnos. Es el amor que hoy está sobre este lugar, una unción de amor, una unción de un Padre que ama, una unción maternal, una unción paterna que se está derramando en este lugar. Pero venimos primero confesando nuestras faltas, reconociendo que no hemos sido consumidos, aun cuando ha sido mucha nuestra maldad, aun cuando hemos cometido faltas delante de ti, aun cuando hemos desobedecido tu ley, aun